Hola, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a hablar de dos nematodes muy importantes en la parasitología humana que pertenecen a los géneros Ancylostoma y Necator. Bueno, y no es que me equivoqué, no vamos a ver esta película, aunque no estaría mal. Y de hecho, si no la vieron, se las recomiendo. Es una película vieja sobre Peter Pan, pero es muy buena, tiene actores tremendos. Y se llama Hook, bueno, es el Capitán Garfio, y justamente está puesto acá porque a estos parásitos, a Ancylostoma necator, se los llama hookworms. Y eso es porque tienen forma de gancho, ¿sí? Algo similar a lo que pasa acá con esta forma del garfio, del Capitán Garfio. Bueno, y ahora vemos al parásito propiamente dicho y no más al garfio. Y justamente este es el extremo anterior de un hookworm, o sea, un ancylostoma o un necator. Fíjense que tiene la cabeza inclinada, formando una curva, un aspecto de gancho. También se les dice coloquialmente un cinarias. Eso viene de la palabra uncinus, que también significa con forma de gancho. De hecho, en la literatura médica y los médicos en general los conocen como uncinarias. Uncinarias haciendo referencia a Ancylostoma necator. No es un término biológicamente correcto porque hay un género que es uncinario. O sea, existe Uncinaria stenocéfala, que es un parásito de perros. No viene al caso. La cuestión es que si somos estrictos biológicamente, no está bien llamarlos uncinarios. Pero como se usa tanto, por ejemplo, no sé, el último libro de Werner Abt, que es un parasitólogo muy reconocido, un chileno el autor, tiene un capítulo con ese título, ¿sí? Con Uncinaria. Entonces, bueno, lo vamos a seguir usando, teniendo en cuenta que no es la terminología más correcta. Antes de entrar específicamente en el tema de Ancylostoma necator, vamos a definir qué son los geohelmintos. Bueno, son nematodes que parasitan el intestino y que tienen en común, como su nombre lo indica, la necesidad de cumplir una etapa de su vida en el suelo. Por lo tanto, son transmitidos por suelos contaminados. ¿Cuáles son los geohelmintos que vamos a estudiar? Bueno, Necator americanus Ancylostoma duodenale, que son los de la clase esta que estamos desarrollando ahora. Strongyloides, lo vamos a ver en la próxima clase. Ficus que ya lo vieron, y Ascaris lumbricoides, que se verá más adelante. De manera que todos estos parásitos tienen en común que una parte de su ciclo debe ocurrir en el suelo, o sea, en el ambiente, ¿no es cierto?, donde ya sea huevos o larvas deben madurar para alcanzar el estado infectivo. En relación con lo que acabamos de decir, bueno, un grupo de científicos argentinos realizó lo que se conoce como mapa RBA, que no quiere decir otra cosa que rojo, verde y azul, con las características que aquí se señalan. A ver si se las puedo acá marcar. Las características que aquí se señalan, donde rojo tiene que ver con características socioeconómicas, verde ambientales y azul el suelo. De manera que estos factores vinculados con la parasitosis muestran alta densidad en las zonas que vemos en ese mapa. Que de hecho estas condiciones, estas características socioeconómicas, ambientales y del suelo coinciden con los casos registrados de geohelmintos en la Argentina. Es decir, las geohelmintiosis tienen mayor frecuencia desde la mitad del país hacia arriba, es decir, en las zonas más cálidas. Esto tiene que ver con situaciones donde se ocurre el ciclo, ¿no es cierto? Ocurre el ciclo en el suelo lo permite, van a ver que tiene que haber materia fecal en el suelo, condiciones socioeconómicas relacionadas, eso quiere decir justamente que no hay servicios sanitarios. Si hay materia fecal en el suelo es porque no se están limpiando bien, digamos, llevándose bien los residuos cloacales, o ya sea porque o son sin tratamiento porque directamente hay defecación al aire libre. Es decir, son todos factores que además tienen que ver con condiciones de extrema pobreza.
Los parásitos que vamos a ver hoy, género Ancylostoma y Necator, ingresan al hospedador humano desde el suelo, a través, son larvas las que nos infectan, e ingresan a la piel, con lo cual se requiere que haya contacto entre nuestra piel y el suelo contaminado. Hay una excepción para Ancylostoma duodenale, donde también nos podemos infectar por la ingesta de larvas, pero la vía epidemiológicamente más importante, tanto para Ancylostoma como para Necator, es el ingreso de larvas filariformes. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso, pero es el ingreso de larvas que son infectivas o infectantes dentro de nuestro organismo, y el ingreso ocurre en los sitios de contacto con el suelo. Caminar descalzo, por ejemplo, no tener calzado en un suelo contaminado, es un factor de riesgo para adquirir estas parasitosis. Bueno, veamos nuestra querida taxonomía de cada día. El reino, pues ya sabemos, es animalia, el filum es nematoda, ya conocen las características de los nematodes. La clase es Cesternettea, que eso quiere decir que tiene fasmidios, que son unos órganos sensoriales pares, como unas pequeñas bolsitas en la zona caudal. El orden es Rhabditida. Rhabditida quiere decir que tiene bulbo esofágico basal, y que al menos en los estados larvarios, algunos, ya vamos a ver que algunos incluso en los adultos. El suborden es Strongyloida. ¿Qué quiere decir este suborden? ¿A quiénes pertenecen? No sé qué vermes pertenecen al suborden Strongyloida. A todos los nematodes de animales, incluido el hombre, que presentan cápsula bucal. Y vamos a ver que son notables esas cápsulas bucales. Y la familia es Ancylostomatidae. Y bueno, los parásitos que están incluidos acá son los que en esa cápsula bucal tienen piezas cortantes en la boca. En esa cápsula hay piezas, ya sea dientes, placas cortantes, es decir, piezas capaces de romper tejido. Los géneros que vamos a estudiar son Necator y Ancylostoma, y las especies históricamente estaban Necator americanus y Ancylostoma duodenale. Se ha sumado Ancylostoma ceylanicum. Ancylostoma ceylanicum es un parásito, un ancilostomidio de perros y gatos en Asia. Causa infecciones leves, pero es el único ancylostoma que es propio de animales que puede dar infecciones entéricas en humanos. Es decir, cuando nos infectamos por Ancylostoma ceylanicum, nosotros también terminamos desarrollando formas adultas de estos parásitos en nuestro intestino, que ponen huevos y continúan el ciclo. Así que en los últimos años debemos sumarlo a las especies capaces de producir infección humana, aunque ya sabemos que es una especie zoonótica. Las otras especies zoonóticas que tienen detalladas ahí, Ancylostoma caninum, por ejemplo, bueno, si una larva de Ancylostoma caninum ingresa a nuestra piel, en realidad lo que termina sucediendo es a lo sumo una enteritis eosinofílica, pero no llegan nunca a adultos. Y brasiliense, por ejemplo, también causa otra patología que se llama larva migrans cutánea. No llegan adultos a ser gusanos adultos en nuestro intestino. Y ahora, hacia el final de la clase, les voy a contar qué es esto de la larva migrans cutánea. Veamos las características generales de Ancylostoma necator. Vamos a ver que tienen muchas similitudes. Bueno, son comunes, por supuesto parasitosis comunes en países en desarrollo. Ya sabemos que en zonas tropicales y subtropicales necesitan un poco de calor, o sea, temperaturas por encima de los 16-17 grados. Se estiman que hay millones de personas, más de 700 millones de personas infectadas, muchas en las regiones más pobres de Latinoamérica y del Caribe. Por supuesto, el mayor número está en Asia. China se lleva la bandera en esto. Y bueno, las condiciones ideales son territorios húmedos, costas y áreas rurales, cultivos de café, de cacao, de caña de azúcar, es decir, suelos ricos y húmedos, donde va a ocurrir parte del ciclo. Ya sabemos que son geohelmintos. Para la Organización Mundial de la Salud es una enfermedad desatendida, ya vimos este concepto en clases previas, y como nota de color les cuento que Mahatma Gandhi, por ejemplo, tuvo uncinariosis.
pareció a estos parásitos. Aquí vemos la distribución geográfica de estos de Necator y Ancylostoma. Necator americanus es mucho más frecuente que Ancylostoma duodenale. El mayor número de casos tiene una frecuencia de distribución mayor también en las áreas geográficas. Argentina, como ya vimos en el mapa RBA, con los factores relacionados, eso machea perfectamente con los lugares donde existen, donde se desarrollan estos ciclos en forma endémica, ¿no? El de Ancylostoma y Necator, que es más o menos, como dijimos, de la mitad del país hacia el norte, es decir, las zonas más cálidas. Los colores tienen que ver con la frecuencia de casos, ¿sí? con la prevalencia. Más oscuros, mayor número de casos. Bueno, ya presentamos Ancylostoma, Necator, ya sabemos que son nematodes, ya sabemos que son fidelmintos, ya sabemos dónde se producen endémicamente. ¿Cómo son? Bueno, son cilíndricos, como todos los nematodes, son blanquecinos. Podemos decir que en promedio miden 1 centímetro, para recordar, están ahí, un poquito más, un poco menos. Las hembras siempre son más grandes que los machos. Ambos géneros tienen cápsulas bucales, eso ya lo sabemos, por la taxonomía. Y esas cápsulas, además de poder generar un daño mecánico, en el sentido de que rompen tejido, tienen glándulas que secretan productos, entre ellos proteasas, que también producen mucho daño en el intestino. Bueno, ya dijimos que las hembras son más grandes que los machos, tienen una abertura vulvar más o menos en la mitad posterior del cuerpo, y los machos presentan en su extremo posterior un ensanchamiento, que es la bolsa copulatriz. Y eso hace que sean fácilmente reconocibles cuando uno los mira directamente a la lupa. Es una característica que se ve muy fácilmente. En estos esquemas vemos la morfología general. No me voy a detener en esto, lo van a ver mejor en el trabajo práctico, pero fíjense que el que está a la izquierda es el macho, a ver si lo puedo marcar. Este es el macho, ¿no? Tiene una bolsa copulatriz en el extremo posterior, esto, muy notable, un ensanchamiento, y la hembra termina en punta, ¿no? Termina en forma abusada, carece de ese ensanchamiento. De manera que cuando uno los mira, puede hacer un dimorfismo sexual el dimorfismo sexual es distinguir entre macho y hembra, es bastante simple. Los machos tienen ese ensanchamiento o bolsa copulatriz, las hembras terminan en una punta más aguda, carecen de ese ensanchamiento. Los extremos anteriores, ya sabemos que estos nematodes tienen cápsulas bucales. Habíamos dicho que la hembra tiene la abertura vaginal más o menos en la mitad posterior del cuerpo, por lo tanto la posición de cópula es esta que ustedes ven acá o en esta foto, donde parecen formar una Y. En esta foto las vemos extendidos, la hembra es la superior, el macho es el ejemplar que está abajo, y se ve lo que les digo porque es una foto de una lupa. Claramente esa bolsa copulatriz o copuladora que distingue claramente al macho de la hembra. Tanto las cápsulas bucales, todos los esquemas de arriba son cápsulas bucales, que tienen distintas como distintas piezas dentro, ¿no? Por ejemplo, esto que ven acá, estos son dientes, ¿no? En Ancylostoma duodenale, estas piezas que ustedes están viendo acá. Ahora me entretengo pintando y no doy más la clase. Bien, estos son dientes. Bueno, dientes, placas cortantes, láminas. ¿Qué les queremos decir con esto? Es que las cápsulas bucales de los distintos géneros y especies son diferentes y por lo tanto se hace taxonomía mirando esas cápsulas bucales. En el mismo sentido, las bolsas copulatrices también tienen diferencias. Las bolsas copulatrices tienen estas estructuras que se llaman radios carnosos, que parecen ser como el sostén de toda la bolsa, parecen unos dedos. Esos radios carnosos tienen distinta longitud, distinto ángulo entre ellos, y todo eso hace a la taxonomía. Además, bueno, estos vermes
tienen lo que se llama espículas copulatrices, que son unas especies de apéndices, acá se ve uno, que ayudan a abrir la vagina en el momento de la cópula. El concepto es la morfología de la cápsula bucal y de la bolsa copulatriz, y en la bolsa, por ejemplo, en la cápsula bucal se miran los dientes, si tiene láminas cortas, todas las piezas bucales. Y las características en la bolsa copulatriz, eso es radios carnosos, extensión de esas espículas copulatrices, etc., tiene importancia taxonómica. Hay claves, o sea que hay como, las claves son como si fuesen una lista de características que a uno le permite decir, bueno, sí, lo que estoy mirando se corresponde con ancilostoma duodenale, se corresponde con ancilostoma brasiliense, con caninum, con necator americano, ¿sí? El concepto es ese. Taxonómicamente nos interesan en los adultos las cápsulas bucales y los extremos posteriores de los machos. Van a ver que también hay algunas diferencias en los extremos posteriores de las hembras, que son detalles que vamos a ir viendo. O sea, todo esto tiene valor taxonómico. Bueno, estas son las lindas boquitas que tienen ancilostoma duodenale y necator americanus, esas cápsulas bucales. Por supuesto que no las tienen de adorno, ya podemos pensar que algo va a pasar si estos vermes tienen estas bocas y esas piezas cortantes. El de la izquierda, es ancilostoma duodenale. Esto es una microscopía, es una foto de un microscopio óptico. Esto es una foto de un microscopio electrónico y estas piezas son dientes. Ancilostoma duodenale tiene dientes, 2 pares de dientes, se ven claramente, lo van a ver también claramente en el trabajo práctico. Utilizan esta cápsula bucal tan poderosa para adherirse a la mucosa intestinal, succionar la mucosa intestinal y surtirse de esa manera de sangre que extraen de cada sitio en el que se implantan. Fíjense que acá arriba dice que causan hasta 0,3 mililitros de pérdida de sangre por día por ejemplar. Necator americanus, que es el que está a la derecha, en su cápsula bucal, en lugar de tener dientes, tiene placas cortantes. Otro formato de piezas de incisión, pero no dejan de ser lesivas para el hospedador. Dijimos que hace unos años se tuvo que agregar ancilostoma ceylanicum, que es propio de animales, es zoonótico, pero bueno, que sobre todo en el sudeste asiático se han visto numerosos casos de infección humana. Bueno, aquí vemos la distribución. Hay fundamentalmente, como decíamos, en el sudeste asiático, en Papúa Guinea, por ejemplo, en muchos casos, y debe ser reconocido ahora como un agente etiológico importante, justamente porque se han visto muchos casos en pacientes que viven en estas áreas geográficas, que viven en todas estas áreas geográficas, o también en viajeros que han estado en el sudeste asiático. La cápsula bucal que vemos acá, de Ceylanicum, presenta también placas de corte laterales. Estas son placas de corte lateral. O sea, también, por supuesto, tienen todas las mismas características. Una cápsula bucal muy poderosa y con capacidad de lastimar la mucosa. Esto es un trabajo que presentaron en la revista de Medicina Tropical, de Salud de Medicina Tropical, en el año 2018. Son 4 casos de pacientes japoneses con ancilostoma ceylanicum. Lo que les quería mostrar acá es, ellos hacen acá una endoscopía y los ven adheridos a la mucosa intestinal, a los adultos, se los ve acá, ¿sí? Las flechas, bueno, las flechas blancas, no voy a agregar garabatos. Las flechas blancas están mostrando a los adultos de ancilostoma agarrados de la mucosa intestinal de uno de los pacientes. Lo que se ve después es en el C, acá, en la foto C, es una hembra, ¿sí?, que la han obtenido un adulto
hembra y un adulto macho. Fíjense cómo se ve acá la cápsula, perdón, la bolsa copulatriz, ¿sí? Una hembra y un macho que los han obtenido después de hacer, fíjense lo que dice acá, el tratamiento con pamuato de Pirantel. Es decir, el paciente recibe el tratamiento, elimina estos parásitos que ustedes están viendo acá, y bueno, acá les están mostrando en la foto un macho y una hembra de Ceylanico. Los autores muestran aquí con más detalle cómo es el huevo, que es idéntico al de los otros ancilostomas. Ahora más adelante vamos a hablar de esto. Acá hay una larva que la obtuvieron por la técnica de Arada-Mori, que ustedes ya saben qué es eso, a partir del cultivo de las heces. Acá están mostrando una cápsula bucal, para ver cómo se disponen esas placas cortantes que tiene, y una bolsa copulatriz con los rayos carnosos que les contaba que tienen, que parecen como dedos, que sostienen a esta estructura que se llama bolsa copulatriz. Bien, así que Ceylanicum ya está instalado entre los posibles ancilostomas que causan patología en el ser humano. Les muestro aquí algunas bolsas copulatrices típicas, o sea, son machos. Esto es ancilostoma. Miren los rayos carnosos acá. Estas son las espículas copulatrices, que acá están internalizadas, pero el ejemplar macho las va a sacar hacia afuera en el momento que las necesite como auxiliar en la cópula. Las va a proyectar. Bien, acá tenemos una cápsula, una bolsa, la tengo con cápsula, una bolsa copulatriz de ancilostoma duodenale. Esta es la de Necator, esta también. Bueno, nuevamente, no es que tenemos que saber las características. ¿Qué tenemos que saber? Que las características morfológicas, en este caso las de las bolsas copulatriz, nos permiten hacer taxonomía, nos permiten identificar género. Y en particular, Ancylostoma duodenale, el ejemplar hembra, tiene una estructura en el extremo posterior que no tiene Necator americanus, que es la espina humucro. De manera que si nosotros estamos mirando un ejemplar adulto, estamos mirando una hembra, podemos buscar este elemento y ver si lo tiene o no, para saber si el ejemplar podría pertenecer a Ancylostoma duodenale, en caso de que esa espina humucro esté presente. Bien, ahora vamos a ver el ciclo biológico de Ancylostoma necator. Vamos a iniciarlo acá, en este punto, donde el que dice ahí que las larvas ingresan a través de la piel, principalmente por zonas interdigitales. Bien, larvas, ya sabemos eso. ¿Se acuerdan el dibujo del niño descalzo en un suelo contaminado? Ahí les conté que las larvas de estos parásitos ingresan por la piel. Lo hacen principalmente por los pies, pero pueden ingresar por cualquier parte. Toda nuestra piel es susceptible. Lo que se requiere es un contacto con el suelo que tenga larvas. Pueden ingresar por la espalda, en los brazos, las manos, todo lo que tenga contacto con el suelo contaminado. Mayoritariamente es por los pies. ¿Qué pasa una vez que esas larvas son larvas 3? El estado larval madurativo es una larva 3, o sea, más avanzado que la larva que sale del huevo. Ahora vamos a estudiar eso. Bueno, esas larvas ingresaron por la piel. ¿Qué hacen a continuación? Bueno, siguen la circulación venosa. Lo que va a suceder es lo mismo que sucede con el sistema circulatorio que ustedes conocen de fisiología. Es decir, esas larvas que ingresaron por la piel llegan a las venas, van a ir al corazón, y del corazón, en lugar de seguir por el sistema circulatorio, cuando pasan por pulmones, se van a introducir en los alveolos pulmonares y van a hacer una estadía en los pulmones, es decir, hacen un paso por los pulmones las larvas, hasta que logran salir de ellos a través de ascender por los bronquios, tráquea, y ser deglutidas y caer en el estómago.
Esto que les estoy contando, este ciclo, se llama ciclo de Loss. Esto es general, lo del ciclo de Loss. Vamos de nuevo. Estamos acá. Un pie que es susceptible de ser infectado, las larvas ingresan. Ingresan, ganan la circulación. Acá sigan este dibujo. Las larvas van por la circulación venosa, llegan a corazón derecho, van a pasar por la arteria pulmonar y en lugar de seguir, lo que hacen es se meten en los pulmones, ¿sí? Al meterse en los pulmones, están acá, van a hacer un circuito pulmonar, las larvas 3 van a hacer un circuito pulmonar, van a terminar ascendiendo por la tráquea y siendo deglutidas, finalmente son deglutidas en la faringe. ¿Qué pasa después? Bueno, al ser deglutidas van a caer al estómago, estamos acá, caen al estómago, llegan al intestino y allí van a madurar como larvas, ahí ya van a ser larvas 4 en el intestino, y una vez que están ahí, esas larvas alcanzan el intestino delgado, dice acá, donde maduran a adultos, y llegan a adultos, ¿sí? Adultos, machos y hembras, que ustedes ya saben que son de sexos separados, así que copulan, y la hembra empieza a poner huevos. Esos adultos, machos y hembras, recordamos, tienen unas cápsulas que ya vimos bucales, a partir de esas cápsulas se adhieren a la mucosa intestinal. Bueno, las hembras ponen huevos, que son estos, y los huevos aparecen en la materia fecal. Bueno, estos huevos necesitan madurar en el suelo, ya sabemos que son geohelmintos. Dice acá, huevos eliminados por la materia fecal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, bajo condiciones ambientales favorables, esto es decir, que no sean temperaturas extremadamente bajas, por ejemplo, y que haya cierto grado de humedad, estos huevos que están en división, fíjense que es una mórula, miren este esquema acá, ese huevo va a seguir madurando hasta que consigue larvarse. Ven en esta flecha, van a madurar en el suelo, consigue formar una larva. Consigue formar una larva. Esta larva que está acá dentro del huevo va a eclosionar. Lo que sale del huevo se conoce como larva 1. O sea, ya hay una forma más evolutivamente más madura que el huevo, que es la larva 1. Esa larva 1 va a madurar, va a crecer, va a generar nuevas capacidades en sus órganos para convertirse en larva 2. Esto todo está ocurriendo en el suelo. Y finalmente esa larva va a crecer, termina de madurar y se convierte en larva 3. La larva 1 y la larva 2 son larvas rhabditoides. Esto son larvas cortas, relativamente anchas y que tienen justamente, se llaman rhabditoides porque tienen un bulbo esofágico muy notable. Esas larvas en el suelo además se alimentan. La larva 3 es una larva que se define como larva filariforme. Es mucho más alargada, mucho más angosta y no se alimenta. Esa larva necesita encontrar un hospedador. Aquí tienen esta característica, son muy móviles, ascienden por las hojas, es decir, como que se ubican en situaciones donde les es más fácil o van a estar en mejor posición para encontrar un hospedador. Y bueno, si pasamos por ahí con nuestros pies descalzos, ellas se meterán en nuestra piel. Si no lo consiguen, aproximadamente en 6 semanas se mueren. Este es el ciclo biológico más importante, es la forma de transmisión más importante tanto para Ancylostoma como para Necato. Sin embargo, se sabe que Ancylostoma duodenale, vengan aquí a este espacio, se sabe que Ancylostoma duodenale puede además hacer una infección oral. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos, si comemos esas larvas, si por alguna razón las llevamos a la boca, también logramos tener parásitos adultos en el intestino. La diferencia es que cuando la vía de ingreso es oral, esas larvas llegan a adultos en el intestino y no hacen el ciclo de Loss, no pasan por pulmón. Suelen producir una patología que se llama enfermedad de Wakana, que es una irritación en la garganta, con un dolor y una tos relativamente seca, que bueno, en áreas endémicas se conoce como enfermedad de Wakana y tiene que ver con ese paso de las larvas por la garganta. El ciclo de Loss
no lo hacen solo Ancylostoma y Necator, hay otros parásitos. Y por eso les puse acá esta regla mnemotécnica, USA, para que lo recuerden. Hacen ciclo de los uncinarias, que estamos viendo ahora, Ancylostoma Necator, strongyloides, que lo vamos a ver después, y la corresponde a Ascaris, que lo vamos a ver más adelante. O sea, ustedes en este punto ya saben que las uncinarias, strongyloides y Ascaris van a hacer en su ciclo biológico ese ciclo de los circulatorio, pulmón, deglución, intestino. Bueno, aquí vemos las características de las larvas. ¿Se acuerdan que les conté que las rabditoides eran más cortas? Fíjense que miden alrededor de 250 micras, más anchas. Tienen una cápsula bucal, se alimentan, eran dos estadios en el suelo, la larva 1 y la larva 2, que son rabditoides, que consumen, es decir, pueden habitar el suelo un tiempo más prolongado. Y tienen bulbo esofágico, que es esto que ustedes ven acá, este ensanchamiento, esto que se ve acá, ¿lo ven? Este ensanchamiento, lo van a ver también en la práctica, que bueno, es el bulbo esofágico que hace mérito a su nombre, ¿no? Larvas rabditoides. Las larvas filariformes son mucho más delgadas, miren qué diferencia en la foto, no son tan, ay, esto me sale horrible estas flechas, bueno. Son mucho más delgadas, más largas, miden hasta 500 micras, tienen un esófago recto, ya no son rabditoides, suelen conservar la cutícula del estado anterior. Se dice que las larvas mudan porque lo que hacen es como si cambiaran de ropa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pierden todo su tegumento y generan tegumento nuevo. Ese proceso se conoce con el nombre de muda. Por eso se dice que la larva 1 muda, larva 2 que muda, larva 3 van perdiendo el tegumento. De hecho, en este caso, por ejemplo, lo que les estoy contando acá en esta diapositiva es que en ocasiones incluso se ve la cutícula del estadio anterior, es como que tienen doble cutícula, que también las hace más resistentes al medio ambiente. Estas son las filariformes, son las infectivas, son las que deben ganar un hospedador y las que no pueden vivir mucho tiempo en el suelo si no logran continuar el ciclo biológico. Bueno, y un poco para redondear lo que dijimos, Necator solo se puede transmitir a través de la penetración de la piel, ¿sí? Ancylostoma además, de la vía percutánea existe la oral. Se cree que también podría ser lactogénica, por lo menos se sabe qué pasa en animales, esto está en estudio. En cuanto a Ancylostoma duodenale, entonces, se transmite por vía oral, cuando Ancylostoma duodenale se transmite por vía oral, no hace ese ciclo de los que les conté, va directamente al intestino y produce lo que esto ya se los había mencionado, la enfermedad de Wakana, que bueno, hay náuseas, vómitos, irritación faríngea, y toda esta sintomatología está relacionada con el paso de las larvas por la garganta. Este es un corte histológico donde se ve a un ejemplar adulto de un ancilostomidio, miren acá está, que tiene metida en su boca, esta es la cápsula bucal y tiene metido en su boca toda la mucosa intestinal. Fíjense cómo absorbe mucosa intestinal, como si la succionara como una ventosa, ¿sí? ¿Y qué hace ahí? Bueno, ahí se alimenta. Cuando esta fuente de alimentación ya no le es suficiente, lo que hace es se desprende de ese sitio y se prende en otro sitio aledaño. Eso produce, aparte de la herida, sigue produciendo un sangrado, es decir, el hecho de que el parásito se mueva no termina inmediatamente con la hemorragia, es como si dejara una canilla semiabierta. Él succiona sangre y va a dejar también esa lesión con pequeñas hemorragias. Entonces ya acá podemos pensar que si tenemos muchos parásitos, ¿no? Varios parásitos, una carga parasitaria alta, por ejemplo en un niño, donde además ya estamos viendo en qué situaciones suele darse esta parasitosis, que es en condiciones de pobreza, con lo cual probablemente tampoco estén bien nutridos. Podemos ya empezar a inferir que se va a instalar un cuadro de anemia en no demasiado tiempo. Además, esto produce lesiones en la mucosa intestinal que trae infecciones secundarias, cuadros de enteritis.
Y bueno, por supuesto, estas pérdidas de sangre son mucho más importantes, o sea, se tornan más graves en pacientes pediátricos o en pacientes que tienen pobres niveles de nutrición. Y lo que pasa acá es que tanto los capilares como las arteriolas que va a utilizar el parásito como fuente de sangre no se rompen solo mecánicamente por esas cápsulas, sino que además ellos, ya lo habíamos dicho esto, los parásitos producen una serie de enzimas hidrolíticas, proteasas y otras enzimas que son capaces de ir rompiendo tejido. Por otra parte, ellos tienen que asegurar un flujo sanguíneo y tienen que segregar anticoagulantes, porque de lo contrario se les cerraría, ¿no?, ese suministro. De hecho, tienen muy potentes anticoagulantes. Uno de ellos, el de Ancylostoma caninum, por ejemplo, se ha copiado, se usa en un medicamento para el tratamiento del ébola, como un anticoagulante sumamente efectivo. Y además, al segregar esas sustancias anticoagulantes todo el tiempo, pasa lo que les contaba, que cuando se retiran de ese sitio para ir a absorber mucosa nueva o mucosa no lesionada todavía, el tejido sigue sangrando por un tiempo hasta que aunque el parásito se haya movilizado, y eso, por supuesto, aumenta la pérdida de sangre. Lo que ven acá son todos los nombres que recibe esta parasitosis. Dice uncinariosis, anquilostomiasis, anemia tropical, ancilostomosis, pueden encontrar todo esto, necatorosis, y también la llaman clorosis egipcia. Eso es por el color amarillo verdoso que deja la piel, porque los pacientes están anémicos. Siempre les recomendamos, si llegan a trabajar en algún lugar especial, familiarizarse con los nombres que tiene cada sitio con sus enfermedades. Y en este cuadro, que no me voy a detener, es un resumen de toda la patogenia y la patología. Repito lo que les digo siempre, si ustedes conocen el ciclo biológico, saben por dónde ingresa, por dónde anda, por dónde sale y pueden inferir bastante de cómo va a ser la fisiopatología de la parasitosis. Entonces, ¿qué pasa? Van a tener sintomatología relacionada con la invasión dérmica, eritema, prurito, etc. Con el paso por pulmones. Bueno, el paso por pulmones suele producir un cuadro que se llama síndrome de Loeffler, que es una neumonitis de tipo eosinofílica, que también se da con eosinofilia periférica y que la vamos a ver en casi todos los parásitos que hacen ciclo de Loss. O sea, este síndrome de Loeffler se asocia mucho al ciclo de Loss. Después hay una fase gastrointestinal que pasa todo lo que ya dijimos, lesión de la mucosa, dolor, distensión abdominal, diarrea, bueno, hay una sintomatología asociada a esa presencia de parásitos. Hay una lesión en el sistema hematológico porque, bueno, se produce una anemia hipocrómica, microcítica, pérdida de hierro, y bueno, y aquí tienen la descripción general. Esta parasitosis puede producir un montón de sintomatología, ser muy florida o ser asintomática. Cuando es asintomática se convierte también en grave porque es silente, insidiosa y hay como un deterioro general y crónico que muchas veces se desconoce la causa, ¿sí? Y bueno, es por este parasitismo. Se sabe también que los pacientes que tienen esta parasitosis tienen necesidad de comer tierra, son como inductores los parásitos de geofagia. En esta fotografía que pertenece al libro de Abt, que les nombré hace un rato cuando hablamos de las uncinarias, bueno, fíjense, ven capítulo 31, uncinariasis, ¿sí? Se ve en esta fotografía las lesiones que producen estas larvas 3 cuando ingresan a la piel. Son manifestaciones cutáneas del tipo de una dermatitis, una erupción de tipo papulosa que pica, duele. Le llaman picazón de la tierra, ¿sí? Bueno, y para resumir decimos que las principales manifestaciones clínicas de la uncinariasis en general son las lesiones cutáneas erosivas, pruriginosas, que pica, duele, arde, tos por el síndrome de Loeffler, un cuadro de tipo de una neumonía eosinofílica,
Dolor abdominal, muchas veces epigástrico, puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, fíjense que son dos puntas, ¿no? de la sintomatología intestinal, anemia y edema. El edema muchas veces es por falta de proteínas. El parásito produce cuadros hipoproteicos que terminan condicionando procesos edematosos en los pacientes. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de laboratorio? Bueno, ¿qué aparecía en materia fecal? Parecían huevos, ¿verdad? En Ancylostoma necator vemos huevos. Entonces tenemos que ir a buscar esos huevos. ¿Qué tenían esa mórula, ¿no? Una membrana muy delicada, hay un área transparente y adentro una célula en división. Entonces tenemos que recuperar y contar los huevos, es importante porque eso nos da idea de carga parasitaria. Los huevos de Ancylostoma y Necator son idénticos, con lo cual no podemos decir si es Ancylostoma duodenale o Necator americano. Entonces vamos a informar huevos de Ancylostoma / Necator, no podemos hacer distinción. Muy infrecuentemente puede aparecer algún huevo larvado, ¿sí? Alguna larva en pacientes que tengan tránsito muy lento, pero esto es muy infrecuente. Lo mismo que aparezcan adultos seneses. Es decir, los adultos seneses van a aparecer generalmente después del tratamiento. Es muy raro encontrarlos cuando uno solicita un coproparasitológico seriado. Pueden llegar a encontrar larvas en esputo. Recuerden que las larvas hacen paso por pulmón, con lo cual en un acceso de tos, y si eso es juntado, ese esputo es juntado y encuentran larvas, esas larvas se podrían corresponder con Ancylostoma necator. Si ustedes dejan la materia fecal de un coproparasitológico varios días sin mirarla, varios días en reposo, es probable, altamente probable, que algunos de esos huevos generen larvas. Se larven y las larvas se eclosionen. Y bueno, si eso les pasa en toda la masa, les pasa con todas las formas parasitarias, van a tener que después distinguir de qué era, si era de estrongiloides o era de Ancylostoma necator. Ahora, cuando veamos estrongiloides se van a comprender mejor este proceso. Pero ustedes, cuando se sospecha de Ancylostoma necator, lo que hay en materia fecal son huevos. En el 99,9% de los casos son huevos. Pueden encontrar alguna larva, pueden encontrar algún adulto, pero la mayoría de los elementos son huevos. En cambio, cuando encuentran larvas, no piensan en Ancylostoma necator. El hallazgo de larvas en materia fecal se piensa en estrongiloides, cuando todo lo único que ustedes ven son larvas. Se puede hacer PCR, ahí distinguimos especie, incluso podemos separarlo de Ancylostoma ceylanicum, esta especie nueva que ahora se incorporó. No está disponible en todos los laboratorios, vamos a decir eso siempre. Todavía la parasitología sigue siendo un área donde se hace mucho diagnóstico microscópico, donde es muy importante la formación del bioquímico y su capacidad de observación. Y ya dijimos lo que dice ahí al final, que las especies zoonóticas no causan infecciones con eliminación de huevos, excepto ceylanicum. En esta diapositiva vemos las diferencias entre las larvas rhabditoides de Ancylostoma y las larvas rhabditoides que pueden aparecer cuando el paciente tiene una estrongiloidosis. Sin embargo, aunque hay diferencias, por ejemplo, una de las más notables es la longitud de la cápsula bucal. Bueno, acá esta es, ¿no? Por supuesto, esto no se quería manchar. Esta es la longitud de la cápsula bucal, que en estrongiloides es absolutamente corta. No son características tan fáciles de ver. Por eso no se recomienda demorar una materia fecal que se sospecha en Ancylostoma necator. Hay que mirarla, no dejar que los huevos larven. Con conservantes, larva menos, pero larva, porque nosotros lo hemos visto en nuestros propios, en el material que tenemos en la cátedra. Y si la materia fecal no tiene conservantes, ni que hablar, les van a larvar. Al cabo de una semana ustedes van a encontrar larvas y ya no más huevos. Esto es lo que van a ver entonces, huevos en materia fecal cuando es Ancylostoma necator. Tienen una membrana muy delgada, muy finita, muy delgada. Hay un área transparente, una zona transparente que separa entre, mejor dicho, esa membrana y el contenido que es una célula en división, que ustedes van a poder ver más o menos divisiones. Lo dejamos para el TP.
Bueno, aquí tiene una serie de fotografías de estos huevos, y los que se ven abajo ya están larvados, ¿verdad? Es la etapa siguiente. Les muestro acá, bueno, más o menos están por los 70 micras de largo por 40 de ancho, más o menos ese es el tamaño. Son grandes, se encuentran fácilmente en 10 por, y bueno, por supuesto, siempre se busca en 10 por y se confirma después en 40 por. Hay que mirar esas características que les conté. Y lo que dice acá es que Necator americanus, Necator americanus, tiene un potencial biótico más bajo que Ancylostoma duodenale. O sea, tienen en general menos huevos por gramo de heces que en duodenales. Duodenal es más productivo. Se puede hacer una relación, por eso se pide el recuento de huevos, porque fíjense en esta tabla, por ejemplo, aquí tienen el número de huevos por gramo para Necator y para Ancylostoma. Esto lo contaron ustedes. No saben qué huevo es, porque son iguales, pero bueno, contaron determinada cantidad de huevos. Bueno, si se sospecha por la distribución, por el área geográfica, y en general es más Necator que Ancylostoma, pero bueno, supongamos, ¿cómo se relaciona esto? Para determinada cantidad de huevos se calcula determinado número de adultos y por lo tanto una intensidad de infección, que puede ser desde leve hasta intensísima. Y la forma clínica, por supuesto, va de la mano con eso, ¿no? Cuando es muy intensa, por supuesto, la patología es absolutamente grave y puede ser mortal. Bueno, para contar las técnicas para recuentos de huevos, porque se cuentan, y justamente porque nos dan una idea de la intensidad de la infección, de la carga, porque podemos hacer una asociación, como vimos recién, entre cantidad de huevos y número de adultos. Se cuantifica el número de huevos por gramo, hay distintas técnicas, se puede hacer un recuento en placa microscópica, que son placas que están divididas, con divisiones que permiten, de acuerdo a la cantidad que uno cargó, contar el número de huevos. Hay una técnica muy antigua que se llama el CATOCAT, que ahí se pone determinada cantidad de materia fecal en un portaobjetos, se les pone un celofán transparente glicerinado encima, se aprieta para que esa materia fecal ocupe determinado área y se cuentan los huevos en esa cantidad y después se refieren a gramo de heces. Existen ahora, hay hasta software para contar huevos de nematodes, pero bueno, por el momento nosotros estamos, si hay que hacer esto, habría que aplicar o bien la placa microscópica con divisiones, o bien la técnica de CATOCATS, que es lo que en general uno tiene a disposición en el laboratorio. Bueno, ¿cómo informamos esto? Ya dijimos que los huevos son idénticos, así que muy parecidos. Así que lo que vamos, acá tienen opciones. Podemos decir, se observan huevos de Ancylostoma duodenale / Necator americanus, coloquialmente uncinarias o llamados uncinarias. Si nosotros les informamos, hacemos el informe poniendo Ancylostoma necator, conviene que le pongamos también el nombre uncinarias, por lo que hablamos al principio, que se usa mucho la palabra uncinarias en los espacios médicos e incluso entre bioquímicos de más edad, ¿no? de años anteriores. El término era uncinario. Así que conviene siempre ponerlo de alguna manera, coloquialmente uncinarias o llamados uncinarias, algo así. La otra opción es hacerlo mucho más descriptivo, que es la opción 2, y poner, se observan huevos de nematodes parásitos, hematófagos, de la familia Ancylostomatidae, decir cuáles pueden ser, y otra vez llamados uncinarias, coloquialmente uncinarias. Esto que le agrega, bueno, que ustedes están recordando al médico que son hematófagos. No está de más. Es una forma más completa del informe. Y por último, si el paciente que ustedes están tratando existe alguna sospecha de que puede ser Ceylanicum, los huevos vimos son idénticos. También los Ceylanicum son iguales. Entonces ahí podemos poner, no pongamos Ancylostoma duodenale Necator americanus, pongamos Ancylostoma necator, porque ya ahí hacer distinción de especies se complica.
Nuevamente, coloquialmente uncinarias, o llamamos uncinarias. Y bueno, ¿cuándo vamos a sospechar de Ceylanicum? Bueno, si estuvo en el sudeste asiático, que de hecho en los últimos años se había puesto bastante de moda hacer turismo en esas áreas que antes eran más exóticas. La técnica de Arada Mori, como ustedes ya vieron en la guía de trabajos prácticos, permite diferenciar los géneros, porque lo que vamos a hacer es cultivar, entre comillas, materia fecal para que lleguen esos huevos, llegar a la larva 3, que es con la cual podemos nosotros hacer, hay claves para eso, entonces podemos saber a qué género pertenece, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es aplicar esta técnica para saber si esos huevos, que solo podemos decir Ancylostoma necator sin hacer distinción, si queremos decir si son de Ancylostoma o son de Necator, podemos aplicar esta técnica. La técnica es sencilla, lo que no es tan sencillo después es ver las características de las larvas 3. Lo que se hace es, bueno, esto es un tubo, ¿sí? En el fondo hay agua, se pone papel de filtro que toca el agua, pero sí que toca el agua, justamente, se esparce, o sea, se unta con materia fecal, pero la materia fecal no toca el agua, fíjense que acá hay un espacio, ¿sí? La materia fecal no toca el agua, lo que hacen es, en esta materia fecal, como hay huevos, esos huevos van a larvar, va a pasar a la larva 1, la larva 2, la larva 3, y ustedes van a encontrar esas larvas en el agua porque las larvas son hidrofílicas, o sea, tienen atracción por el agua. Y después, a través de claves, se van a fijar si esas larvas pertenecen al género Ancylostoma o al género Necator. A los fines clínicos, esto no tiene ningún valor. Ahora, si ustedes están tratando una serie de pacientes y lo que quieren es, supongamos, hacer un estudio epidemiológico, saber si está circulando Necator o si está circulando Ancylostoma, si además quieren publicar, por ejemplo, van a tener que ir un poco más allá de Ancylostoma necator, y hacer el diagnóstico un poco más específico. Los otros datos de laboratorio que van a acompañar el diagnóstico ya los podemos deducir. Anemia, microcítica hipocrómica, cefalopénica, eosinofilia, tiene un pico más o menos alrededor de las 8 o 9 semanas. Hay hipoproteinemia, eso ya lo dijimos, y por lo tanto muchas veces hay cuadros de tipo edematoso, y aumenta la IgE, que tiene que ver con una respuesta más de tipo alérgico, por el paso por pulmón, fundamentalmente. El tratamiento, como para otros nematodes, es albendazol o mebendazol o pamoato de piranté. En ese paper que les mostré, en Japón, el tratamiento que hacían era con pamoato de piranté, que obtenían adultos. ¿Recuerdan eso? Bien. Por supuesto, si se hace tratamiento hay que evitar la reinfección, porque si vamos a dar tratamiento y después van a volver al mismo sitio, es como el perro que se muerde la cola. La OMS lo que hace, porque como estrategia para mitigar un poco el problema, es otra vez tratamiento masivo. Esto es discutible. Pero bueno, logran disminuir, hay estudios que muestran que logran mejorar la salud de los chiquitos en el sentido de que, no tienen cuadros graves de anemia ni tanto de desnutrición asociada a parasitosis. Al menos en tramos de su vida, ¿no? Bueno, por supuesto, tratamiento para la anemia, por ejemplo, sulfato ferroso, hay que aumentar la cantidad de una dieta proteica, y bueno, y es fundamental el saneamiento ambiental, el uso de calzado y por supuesto, como siempre, educación. La educación para la salud, que es fundamental. Bueno, les cuento brevemente qué pasa con los ancilostomidios de los animales. Bueno, nosotros no somos sus hospedadores, pero muchas veces esos ancilostomidios se confunden y se meten en nuestra piel. Como dijimos, no logran llegar a adultos, no logran completar el ciclo, excepto, ya también lo dijimos varias veces, Ceylanicum. Pero nos producen esta patología, este cuadro que se llama larva migrans cutánea, ¿sí? Que es un síndrome causado por, la migración de esas larvas filariformes por nuestra piel. Fíjense que da toda una reacción de tipo serpenteante, que es por donde anduvieron las larvas. Esto, además de que duele, arde, pica, impresiona,
porque parece que se nos hubiese metido una especie de serpiente debajo de la piel. No está el parásito ahí. Si uno hiciera un raspado ya no lo encuentra. Lo que vemos es la huella, la reacción inflamatoria que dejó a su paso. Esto no es lo mismo, o sea, que la picazón de la tierra. La picazón de la tierra se da más de tipo más papuloso. Esto da lugar a larva migrans cutánea o erupción rastrera. Es autolimitado, son trayectos serpinjosos de 1 a 5 centímetros y se trata con albendazol o ivermectina. Si no se trata, tampoco pasa nada. Los principales agentes de la larva migrans cutánea son Ancylostoma caninum, que es de los perros, y Ancylostoma brasiliense, que es tanto de perros como de gatos, cánidos y félidos. O sea, son los ancilostomidios de los gatos o los perros, como nosotros tenemos a nuestro Ancylostoma necator y Ancylostoma duodenale necator americanus, ellos tienen esto. Y como dijimos, se confunden y se meten en nuestra piel. Acá les muestro algunas fotos más, ven en mi pie. Y bueno, por supuesto son las zonas de contacto, aparecen donde tuvimos contacto con la tierra. Acá esta es la cola de un chiquito, es un niño que estuvo sentado desnudito en un suelo contaminado con caca de perros o de gatos. Probablemente de perros, los gatos son un poco más prolijos, pero bueno, si están en el suelo y nosotros tenemos contacto también nos infectan, haciéndonos este proceso, la larva migrans cutánea. Aquí hay otra foto, se ve muy claramente la eruptiva. Y les cuento este caso que fue en la fragata Libertad. Estaba Javier, nuestro compañero, Javier Dupin. Él, de hecho, es uno de los autores del trabajo, estaba en la fragata. ¿Qué pasó? Se bajaron, creo que eran 3 de los tripulantes en Río de Janeiro a caminar por la playa. Y bueno, cuando volvieron, a los días empezaron con estas manifestaciones y bueno, era larva migrans cutánea. Este es un caso acá, bueno, una nena que también vino de Brasil, una nena de 6 años. Esta fotito nos la dio Leandro Lucci. Bueno, era alguien conocido de él. Y bueno, otra vez lo mismo. No tiene importancia, solo molesta, pero bueno, tampoco es agradable tener esas manifestaciones en la piel. Bueno, y nos vamos de esta clase con esta selfie. Son microscopías electrónicas. Ahora ustedes ya están en condiciones de etiquetarlos. Creo que ya saben cuál es cuál, ¿no? Quién es quién acá. Y bueno, parecen divertirse, pero no son nada graciosos. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por la atención.